Hermanos, esta tarde quisiera seguir un poco más con esta serie sobre las diversas filosofías que influyen en la cultura de hoy. Yo anticipo dos mensajes más después de este sobre este tema y luego comenzaremos otra cosa. Pero quería continuar esta tarde con la ayuda del Señor, terminando lo que empecé la semana pasada sobre el tema del marxismo, que es la filosofía que desarrolló el filósofo Carlos Marx, que era un ruso que vivió en el siglo XIX y era una de las filosofías más influyentes que salió del siglo XIX porque impactó todo el mundo y ha afectado la vida de millones y millones y millones de personas en todo el mundo, en China, en la Unión Soviética, en todo el mundo, esta filosofía del marxismo. Entonces vimos que hay un fuerte vínculo entre la enseñanza de Darwin y la enseñanza de Marx, porque los dos tenían el mismo concepto del ser humano. Básicamente, tanto Darwin como Marx veían al ser humano como un animal muy avanzado, el animal más listo en todo el mundo animal. Y los dos creían que el hombre había llegado a tener una posición de dominio sobre los demás animales por causa de su cerebro, que es más grande que el cerebro de cualquier otra criatura, y ese cerebro que tiene y también sus manos, sus pies, le hacen un depredador formidable. O sea, tiene una astucia superior a cualquier otro animal y por medio de esta astucia y por medio del principio que es el principio de la supervivencia de los más fuertes, el hombre, siendo el más fuerte de todos, ha llegado a tener esta posición de dominio. Esta era la idea también de Marx, de Darwin. Pero Marx aplicaba esta idea de la supervivencia de los más fuertes a la esfera social. Y se preguntaba, ¿cómo se manifiesta esto en la sociedad? Y su respuesta fue, se manifiesta en una lucha de clases, en una lucha de clases. El animal por naturaleza no es malo, dijo Marx, no es malo porque no es una criatura hecha a la imagen de Dios. Marx negaba completamente, rotundamente la existencia de Dios. Es un animal como cualquier otro que existe por puro azar, por las leyes de la biología y la evolución. Entonces no es un ser malo, pero sí es un animal bestial y competitivo, que tiene que vivir a expensas de los más débiles. Entonces, creía que existe en el mundo biológico esta competencia constante entre organismos. Algunos son más fuertes que otros. Entonces, en la esfera social, eso se manifiesta en una lucha de clases. Con el paso del tiempo, como las personas se difieren y algunos tienen más dones que otros, más fuerza, más diligencia, etc., pues se desarrolla una laguna entre clases, entre los más ricos y los más pobres. Y Marx creía que todo esto era un fruto de la evolución. Entonces, creía que esto tenía que ser así porque así es la ley de la selva. El más fuerte siempre domina. Entonces, eso en sí lo veía ni bueno ni malo, es simplemente la ley de la vida, la ley de la selva, ¿no? Manifestada en la sociedad. Los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres porque son pisoteados por los ricos. Pero como creía en la evolución y cree que la evolución representa un progreso constante a un estado superior, él decía, bueno, existe esta lucha de clases y eso crea mucha miseria en el mundo. Pero ¿cómo se puede eliminar esta lucha de clases? Entonces, Marx decía la misma evolución al final abolirá la lucha de clases de la siguiente manera. Como la ley de las más fuertes siempre funciona, cuando los pobres
se dan cuenta de que son más en número que los ricos y unen sus fuerzas, pueden apoderarse del dinero de los ricos y redistribuirlo y establecer un gobierno que es dueño de todos y dueño de todo y que da trabajo a todos y que provee un sueldo igual a todos. Solamente todo esto es a coste de la propiedad privada. Se tiene que eliminar la propiedad privada, porque esta es la fuente de todas estas luchas, ¿no? Algunos tienen más, otros tienen menos. Entonces, la única manera de eliminar eso es que los pobres se organizan, que tengan una revolución para derrotar el dominio de los ricos, y luego, por medio del gobierno, que el gobierno mismo se apodere de todo el dinero y distribuya este dinero a todos igualmente. Ahora, por eso, decía Marx, la fuerza del pueblo es lo que va a traer la salvación. Y su manifiesto comunista termina con esta exhortación: trabajadores del mundo, unidos o unid, trabajadores del mundo, unid. Ahora bien, la semana pasada yo dije que examinando esta filosofía de Marx, a nivel superficial, hay ideas con las que podemos estar de acuerdo. Porque, mira, es como cualquier otra religión. Mira el catolicismo. ¿Estamos en contra de todo lo que enseña el catolicismo? Pues no. Porque mira, el catolicismo, los católicos creen en la Trinidad. Estamos de acuerdo con ellos, ¿no? Los católicos creen que Jesús nació de la Virgen María. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, nuestro desacuerdo con el catolicismo no es con este punto o el otro, es viendo el sistema como un todo. Reconocemos que el catolicismo romano es una religión falsa. Y es una religión falsa porque presenta un concepto falso de la salvación. Pues así es con el marxismo. Puede que haya ideas buenas en el marxismo. De hecho, hay ideas que suenan como la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. En el marxismo es la idea de compartir, que todos debemos compartir. Pues esta es una enseñanza bíblica, ¿no es así? En 2 de Corintios, cuando Pablo está exhortando a los corintios a dar una ofrenda para ayudar a los pobres en Jerusalén, él dice a ellos, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la nuestra, necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pues esta es la idea de compartir y es una idea cristiana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con el marxismo? Es que cuando ves el marxismo como un sistema completo, te das cuenta de que realmente representa una religión alternativa al cristianismo. Es una religión secular, es una religión sin Dios, y sin embargo es una religión porque le da al devoto del marxismo una razón por la cual vivir, una meta, una esperanza basada en la promesa del marxismo. ¿Y cuál es la gran esperanza del marxismo? Es que el hombre al final va a crear una sociedad perfecta, sin clases. Y esto, digo hermanos, es un sueño imposible. Es un sueño imposible porque en este mundo nunca va a haber una sociedad perfecta. Habrá una sociedad perfecta algún día, pero es solo cuando Cristo regrese a este mundo y establezca por fin el reino de Dios. Pero como dijo Cristo, el gobierno no puede eliminar completamente
las desigualdades y la pobreza, dijo Jesús a sus discípulos, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Las causas de la pobreza son muchas, son diversas, y no podemos simplemente solucionar todo eliminando la propiedad privada y dejando que el gobierno se apodere de todo, porque al final eso lo que va a causar es una falta de libertad. Y eso se ve en China, se ve en la antigua Unión Soviética, donde quiera que se haya intentado establecer esta sociedad utópica, sin clases, por la fuerza del gobierno imponiendo un régimen comunista, siempre se elimina la libertad humana. Entonces, en el tiempo que me quede, quiero explicar cómo el marxismo es una religión. Es una religión falsa, pero es una religión. Y esto no es simplemente mi idea. Hay muchas personas que han hablado sobre esto. Hay un hombre que se llamaba Raymond Aron, que vivió al mismo tiempo que Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre era un filósofo francés que era ateo. Y él escribió un libro sobre el marxismo como una religión, con el nombre El opio de los intelectuales. El opio de los intelectuales. Porque Marx llamaba la religión el opio de las masas. Entonces te dice, bueno, si la religión es el opio de las masas, el marxismo es el opio de los intelectuales. Entonces, como cualquier otra religión, el marxismo tiene su propia diagnóstica de lo que es el problema del ser humano, su propio concepto de la salvación y su propia escatología, que es una visión de un futuro glorioso que espera a los fieles. Entonces, ¿cuál es el problema básico del hombre según el marxismo? Pues el marxismo tiene su propio concepto del pecado original. Y el pecado original es básicamente la desigualdad que la misma naturaleza produce, que podemos ver en el mundo biológico. Hay animales más fuertes que otros. Hay animales con cerebros más grandes, con músculos más grandes, más listos, más astutos. Hay una desigualdad producida por la naturaleza. Y esto, vuelvo a decir, según Marx, produce en la sociedad una lucha de clases. Es una situación que ha existido desde siempre. No es fruto de la rebelión del hombre contra Dios. Porque según Marx, el hombre no puede rebelarse contra Dios porque Dios no existe. No se puede rebelar contra alguien que no existe. El hombre está aquí, dice Marx, por puro azar. Así que no hay maldad en su corazón. Es nada más que la producción fortuita de la naturaleza ciega. No es ni bueno ni malo. Es solamente lo que la naturaleza le ha hecho. Pero esta desigualdad que hay produce esta lucha constante en la sociedad. Los más productivos o más diligentes o más preparados suelen ganar más que los con menos preparación o lo que sea. Y eso produce conflicto. Pero si se le permite a los más productivos a quedarse con lo que ganan, y puede que ellos ahorren lo que tienen o lo invierten y tengan más dinero y pueden pasar este dinero a sus hijos. Y eso crea una desventaja para los hijos de algunos y una ventaja para los hijos de otros. Y la laguna entre los ricos y los pobres se aumenta. Entonces, esto crea una situación injusta. Y voy a dar un ejemplo. Y esto es lo que vio Marx en el siglo XIX. Vio como, por ejemplo, un hombre con preparación, con mucha diligencia, puede establecer una empresa. Y como el empresario, él gana mucho dinero,
por lo que produce esta empresa. Pero puede contratar a personas y pagarles una miseria. Y esto es lo que vio Marx en Londres en su día. Vio a personas trabajando 16 horas, niños pequeños trabajando 16 horas y viviendo en chabolas, en situaciones muy malsanas, y se indignó. Y debería haberse indignado, porque este es fruto de lo que se llama el capitalismo salvaje. Es un capitalismo sin ética. Entonces, llegó a la conclusión que este es el pecado original, la desigualdad, la desigualdad. Ahora bien, ¿cómo debemos evaluar esto? Y para Marx, por ejemplo, él decía, Dios no es la solución a esta desigualdad. Dios es parte del problema. Dios es parte del problema. Porque dice Marx, estos pobres se quedan contentos con su situación porque tienen una esperanza religiosa. Piensan que si se portan bien y no se rebelan contra sus amos, entonces Dios va a darles un gran galardón en el cielo. Y es mentira, porque Dios no existe, el cielo no existe, y en vez de estar contentos deberían rebelarse. Entonces, ¿cómo debemos evaluar todo eso desde una perspectiva cristiana? En primer lugar, tenemos que reconocer que las injusticias contra las que se rebeló Marx existen, y nosotros también deberíamos indignarnos por esas injusticias. No es bueno cuando los empresarios exploten a los trabajadores. Y como cristianos siempre deberíamos abogar a favor de leyes justas que protegen al trabajador. Y eso es lo que ocurrió en el siglo XIX. Personas que eran con una fe cristiana abogaron a favor del trabajador para reducir las horas de su trabajo, para pasar leyes prohibiendo que los niños pequeños trabajaran en fábricas, en situaciones peligrosas, etc. Deberíamos abogar a favor de leyes justas, pero también como cristianos, no debemos caer en el error de atribuir todas las desigualdades que hay al hombre. Porque tenemos que también recordar que Dios es soberano y que también Dios produce desigualdades y que nosotros tenemos que reconocer esto. Mira, cuando Dios estaba hablando con Moisés, ¿os acordáis cuando le envió a Moisés a hablar con Faraón? Y dijo Moisés, pero yo no puedo hablar. Y dijo el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios mismo se responsabiliza de estas desigualdades. Uno nace con el poder de poder ver, otro nace ciego. Y yo no tengo culpa de eso, ni tú, ni nadie. Es simplemente lo que Dios ha hecho. Dios ha establecido ciertas desigualdades. Yo creo que el Señor me enseñó esto a una edad muy joven, porque yo tenía un hermano, mi hermano mayor, que tenía una enfermedad crónica desde su nacimiento. Tenía un fallo renal del riñón, tenía una enfermedad crónica que al final murió con esta enfermedad crónica. Yo, en cambio, nací con un cuerpo sano. Y si yo intentara buscar una razón por eso, ¿por qué nació mi hermano con una enfermedad y yo no? ¿Por qué nació él con esta enfermedad crónica y yo con un cuerpo sano? No hay explicación, además de la soberanía de Dios. Y ya está. Sería muy incorrecto que yo me echara la culpa por esta desigualdad. Y decía, bueno, tiene que ser por culpa mía que él ha nacido con esta enfermedad. No, hay desigualdades en este mundo por causa de Dios. Dios ha establecido esto. Y es importante que lo reconozcamos. Obviamente,
si no existiéramos en un mundo caído, no habría algunas desigualdades. No nacerían niños en países pobres porque no existiría países pobres. Pero ¿por qué has nacido tú en España y otro nace en la India? Pues es por la soberanía de Dios. ¿Por qué nacemos nosotros en casas con un techo y un suelo y otros nacen en una chabola sin suelo con solamente la tierra bajo sus pies? Esto es por la soberanía de Dios. Y Marx, precisamente, por negar la existencia de Dios, no entendía esto. Entonces, él pensó que la raíz del problema del ser humano era simplemente que la naturaleza ciegamente había producido estas diferencias. Pues, a ver. Entonces, precisamente porque no entendió la soberanía de Dios, entonces tampoco entendió lo que la justicia exige de nosotros. Si no vemos las desigualdades que hay a la luz de la revelación bíblica, vamos a caer en el mismo error de Marx. Porque lo que Marx no entendió era esto, el principio bíblico de la mayordomía. La mayordomía. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Dios es el soberano que reparte sus dones conforme a su soberanía. Algunos les ha hecho con más talentos en un área, con más belleza, con más fuerza. Eso es cosa de Dios. Ahora, lo que hemos recibido es una mayordomía de parte de Dios. Y Dios nos va a considerar responsables con lo que hacemos con sus dones. Podemos pensar, por ejemplo, en la parábola del siervo infiel. Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces, cualquier cosa que Dios te haya dado, sea mucho o sea poco, es una mayordomía que Dios te ha dado. Y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados conforme a lo que hemos hecho con lo que tenemos. La persona como el rico en la parábola del rico y Lázaro, que tiene más dinero y vive egoístamente y no piensa en los pobres, al final irá al infierno, será castigado eternamente por ser un mayordomo infiel. En cambio, la persona que tiene menos, pero es fiel en su forma de manejar lo que tiene y ve todos sus recursos como un medio para bendecir a otros y glorificar a Dios, esa persona será bendecido y será puesto como mayordomo de todo lo que Dios tiene. Entonces vemos este principio también en la parábola de los talentos. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó a sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Ves? Es el mismo Señor que reparte sus bienes, porque todo le pertenece a Él, sus bienes conforme a su voluntad. A uno a 5, otro 2, otro 1. Pero todos serán juzgados por Él conforme al uso de lo que tienen. Entonces, nadie va
a salirse con lo suyo. O sea, la persona que tenga más y usa lo que tiene para beneficiarse a sí mismo y vivir egoístamente, va a ser castigado. Entonces, Marx no entendía eso. Marx veía que creía que la única esperanza del hombre se halla en este mundo. Habéis oído la expresión, el cielo y el infierno están aquí, mucha gente dice, ¿no? Porque no tienen ninguna esperanza eterna. No creen en una vida después de esta vida. Y eso es lo que creía Marx, que esta vida es todo, que la desigualdad, toda desigualdad es malo y tenemos que eliminar toda desigualdad. Entonces, esto le lleva a un concepto de salvación. La salvación para Marx consiste en la liberación económica. La liberación económica. Si el pecado original es la desigualdad, la redención del hombre consiste en quitar esa desigualdad por medio de una redistribución del dinero a todos por igual. Pero ¿cómo se consigue este fin? Pues es a través de la salvación. Y la salvación consiste en el despertar del obrero de reconocer su poder, el poder que tiene uniéndose con otros obreros para rebelarse contra el orden establecido y con violencia tener una revolución para eliminar las clases por medio de un gobierno comunista, por medio de una revolución comunista. Y una vez que haya un gobierno comunista, entonces el gobierno mismo será dueño de todo y repartirá igualmente a todos. Eso implica que nadie puede ahorrar, nadie puede preparar una heredad para pasar a sus hijos, porque el gobierno le quita todo. Yo pienso en un hombre, por ejemplo, que está trabajando en un trabajo y pues ahorra, invierte dinero, ahorra y quiere dejar una heredad para sus hijos. Pues según la teoría del Marx, no tiene derecho de hacer eso. Entonces, cuando llegue la revolución comunista, entonces el mismo gobierno va a apoderarse de todo el dinero de todos y también va a apoderarse de los medios de producción, es decir, las fábricas, las empresas, el gobierno se apodera de todo, de tal modo que esto elimina el principio de la competencia. Ya no hay competencia entre empresas porque el gobierno es dueño de todo y todos trabajan para el gobierno, pero a coste de la propiedad privada. Yo estaba hablando con Luis Cano, ¿no? El pastor de Ciudad Real, y dijo que cuando fue a Cuba, porque sabemos que Cuba tiene un gobierno comunista, él habló con un hombre que tenía un naranjo en su jardín. Y dijo, bueno, ¿qué hacéis con las naranjas? Puedes vender las naranjas a tus vecinos y quizá ganar un poco de dinero. Dijo, ojo, ese naranjo no me pertenece. Aunque está en mi jardín, no me pertenece, le pertenece al gobierno. Y si yo vendiera naranjas de ese naranjo y el gobierno se enterara de que yo estoy quedándome con el dinero, pues vendrían a mi casa. O sea, incluso esas naranjas ni siquiera le pertenecían, todo al gobierno. El gran problema con este sistema es este. Un gobierno tan poderoso que puede darte todo, es igualmente poderoso para quitarte todo. Si tú no dices, piensas y haces exactamente lo que los dirigentes quieren que hagas. O sea, esta es la razón por la que los gobiernos comunistas siempre se vuelven en dictaduras totalitarias. Y eso se ve en China, porque ahora mismo en China, por ejemplo, el gobierno chino está diciendo a las iglesias, bueno, podéis reabrir, ahora que la crisis del coronavirus se va pasando, podéis reabrir, pero a condición de que prediquéis el comunismo junto con la Biblia.
Y si no quieren hacerlo, no pueden reabrir. Porque el gobierno es dueño de todo, tiene el poder de mandar todo. Ahora bien, hay muchos problemas con este concepto de salvación como liberación económica. En primer lugar, no es un análisis suficientemente profundo del problema del ser humano. Es cierto que la injusticia social existe y es fruto del pecado, pero la raíz del problema del hombre no es la desigualdad, no es la injusticia social. El problema es el pecado en su corazón. Es su rebeldía contra su Creador. Y no hay otra solución que el Evangelio de Jesucristo. Y como hemos visto, el reino de Dios al final no consiste en una abundancia de bienes materiales. ¿Qué es lo que Cristo les dijo a los judíos que vinieron a Él pensando que Él había venido simplemente para darles pan, más y más pan? Dijo, yo mismo soy el pan que necesitáis. Yo mismo soy el pan del cielo y he descendido para dar vida eterna a los que creéis en mí. Entonces, eso lleva al cuarto punto equivocado del marxismo y es su esperanza. Para el marxista, la esperanza del ser humano se halla en esta vida y es la creación de una sociedad perfecta, sin clases, lo cual, vuelvo a decir, no se va a lograr. No se va a lograr en este mundo porque la única forma de lograrlo sería a través de una dictadura férrea que nadie quiere. Entonces, además, la Biblia dice que nuestra esperanza no está en este mundo, está en el mundo venidero, está en el reino de Dios que solo se manifestará en toda su gloria cuando Cristo regrese. Entonces, además, Cristo dice, mi reino no viene a través de armas, no viene a través de revoluciones, de incendios, de robos, de personas tirando piedras, tirando bombas, quemando edificios, o sea, todo lo que estamos viendo ahora en los Estados Unidos y otros lugares. Porque estos alborotos que estamos viendo, detrás de esos alborotos es precisamente eso, es el marxismo. Las personas pensando que van a crear una utopía por medio de la violencia y no se logra de esta manera. El reino de Dios viene solamente a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La esperanza que Cristo nos da. La salvación consiste en esto, en el perdón de pecados, en la reconciliación con Dios y en el don de un nuevo corazón. Porque cuando Cristo nos da un nuevo corazón, nos transforma por dentro y eso produce fruto por fuera porque nos volvemos en personas más generosas y de buena gana y voluntariamente empezamos a ayudar, a compartir, a servirnos mutuamente. Y eso es lo que vemos en la iglesia. La iglesia es la nueva humanidad que Cristo está creando por medio del Espíritu. Y en la iglesia debemos vivir con esta actitud de tener un corazón abierto unos al otros, viendo la necesidad de mi prójimo, ayudándole, sirviéndonos mutuamente. Pero esto no se logra con la espada, se logra por la transformación del espíritu. Entonces, el marxismo erra en su concepto del pecado original, su concepto de la salvación, su concepto de la esperanza final. Y lo que tenemos que entender es que Dios no le ha dado al Estado el papel de ser el gran salvador de los hombres. No puede ser el gran salvador de los hombres.
Por supuesto, debemos abogar a favor de leyes justas. Debemos abogar a favor de los oprimidos y los explotados. Los mayores reformadores sociales en la historia han sido cristianos. Podemos pensar, por ejemplo, en Guillermo Carey, por ejemplo, pero iba a mencionar William Wilberforce, que era un cristiano que abogó a favor de los esclavos africanos en Inglaterra, a favor de la abolición de la esclavitud. Y él luchó para abolir la esclavitud porque decía, esto es injusto, esto no es como el ser humano debería tratar al prójimo. Y podemos ver ejemplo tras ejemplo de creyentes que han trabajado para crear una sociedad más justa, motivados por su fe cristiana. Entonces debemos creer en esto. Pero no debemos abogar a favor de un Estado que sea el dueño de todo. Porque esto al final, ¿sabe lo que pasa? Es que eso le quita al ser humano toda motivación para trabajar. Porque Dios ha establecido un vínculo entre la diligencia en el trabajo y la ganancia. Y el trabajador debería poder disfrutar del fruto de su labor. Entonces, si el gobierno enseguida quita todo de todos, entonces no hay ninguna incentiva, ninguna motivación para tener una visión del futuro, una visión de algo para dar a mis hijos, una visión de una vida mejor que se logra a través del trabajar y de ser diligente, porque, y este es el gran problema del comunismo, que las sociedades comunistas siempre se les quita a la gente una visión del futuro y la sociedad se vuelve desmotivada, perezosa, sin ninguna esperanza de un futuro mejor, porque sus acciones no ganan ningún galardón. Entonces, hay que reconocer y respetar la propiedad privada. El sexto mandamiento establece el principio de propiedad privada. No robarás. ¿Qué significa no robarás? No hurtarás. Significa que debemos respetar la propiedad del otro, lo que Dios le ha dado al otro. Eso no quita la necesidad de que el Estado recobre impuestos o que imponga impuestos, claro que sí. Y además el Estado puede establecer programas de ayuda social para los pobres. Hay un ejemplo de esto en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los propietarios de campos, de granjas, por ejemplo, tenían que dejar los rincones de sus campos sin cegar. ¿Por qué? Para que los pobres pudieran entrar en los campos y cegar y cosechar y recoger. Entonces, yo veo allí una base para decir, sí, es justo, es correcto que el gobierno mediante los impuestos tenga programas de ayuda social para los necesitados. No estoy hablando en contra de eso, pero sí estoy hablando en contra del principio comunista de abolir la propiedad privada y hacer el gobierno el dueño de todo, porque eso milita directamente en contra de la enseñanza bíblica. Es una religión falsa pensar que vayamos a lograr la utopía aquí en esta tierra. Nuestra esperanza, hermanos, no está centrada en este mundo. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente cuando Él venga, vamos a tener una sociedad perfectamente justa y vamos a gozarnos en su presencia para siempre. Pero ahora, la necesidad más urgente no es una necesidad social ni económica, es espiritual.
Es proclamar el evangelio para que los pecadores puedan arrepentirse, para que puedan reconciliarse con Dios y estar listos para entrar en el reino eterno. Eso tiene que ser nuestra prioridad número 1 como creyentes, porque rechazamos la visión atea de Marx, ese hombre tan horrible que rechazó la existencia de Dios, incluso que se proclamó como un anticristo. No podemos seguir a él, ni podemos seguir a ningún otro, sino solamente a Jesucristo, nuestro Señor. Así que damos gracias al Señor por este llamamiento de vivir vidas de amor, usando los dones que Él nos ha dado para bendecir a los demás y para glorificar a nuestro Dios. Que así sea. Amén.